usted si no es bonito contar con la presencia de los ángeles en nuestra vida? Seguramente habrá quien no crea en ellos y sabe que no sabe de lo que se está perdiendo, porque verdad que es maravillosa la manera en la que estos seres nos van guiando, nos van ayudando, nos van llenando de su luz. Vamos a ver al signo de Aries. Mi querido Aries, el arcángel que te corresponde el día de hoy es Andaquiel, que es el arcángel del éxito. Les recuerdo, señor, señora, que para poder llamar la presencia de los ángeles y potenciar la energía y las bendiciones que nos van a regalar el día de hoy, bueno, pues necesitamos repetir 3 veces en 3 ocasiones a lo largo de este día. Y bueno, recuerden que este es el arcángel de la semana, así es que lo pueden hacer de aquí hasta el próximo jueves. Tauro. Tenemos al arcángel Tuel, que es el de la seguridad, porque sabe que, señora, no hay nada mejor que tener confianza en nosotros mismos. Así es que vamos a llamar a Tuel para poder tener templanza, seguridad, confianza, para poder trabajar en nosotros mismos hacia lo que nosotros estemos deseando. Géminis. El arcángel Ariel, que es el de la sanación. Si hay dolorcito en el corazón, dolorcito en el alma, como dicen por ahí, hay alguna sensación, emoción o sentimiento que tengamos que transformar en este día, bueno, pues tienes a Ariel que te va a ayudar a sanar todas aquellas emociones y también el cuerpo. Así es que vamos a darnos un ratito con este arcángel para que nos sintamos mejor. Cáncer. Tenemos a Puel, que es el arcángel del equilibrio, porque sabe que no hay nada mejor que hacer las cosas de manera equilibrada y perfecta. Hay que estar serenos, tranquilos, positivos, armoniosos, para que el universo nos favorezca. Así es que bueno, tienes al arcángel Puel, que es el que te va a brindar ese equilibrio entre todas las fuerzas universales. Leo. Rahab, el arcángel de la renovación, porque mira, Leo, siempre hay que estarnos actualizando, dicen por ahí, renovarse o morir, esto es fundamental. Así es que Rahab nos va a ayudar a encontrar el camino adecuado de nosotros mismos, para nosotros mismos, hacia nosotros mismos y de esta manera proyectarnos hacia el universo. Virgo, tenemos a Suriel, que es el arcángel de la confianza. ¿Sabe qué? Si usted no puede confiar en las demás personas es porque no confía al 100% en usted, porque la confianza en los demás no está en los demás, está en uno mismo. Así es que atención con esto, platica con Suriel, a ver el que te comenta, a ver el que te dice, créemelo, te va a dar una respuesta. Libra. Tenemos a Verquiel, el arcángel del liderazgo. Así es que vamos a aprovechar el día de hoy para poder desarrollar cualquier actividad que tengamos en equipo. Hoy es un buen momento para que puedas vender, para que puedas trabajar, para que puedas avanzar el día de hoy en cualquier tema que te hayas propuesto. Así es que aprovéchame, por favor, esta energía del arcángel Verquiel. Habla con él, conéctate con él, vincúlate con este arcángel y verás qué bien te va. Escorpio. Mis escorpiones adorados, tenemos a Ida, que es el arcángel que libera los bloqueos, y esto es fundamental, porque mire, el bloqueo va a ocasionar desde enfermedades, problemas económicos, situaciones emocionales, existenciales, que no podamos encontrar a la pareja adecuada. Así es que el arcángel Isda nos va a permitir liberar estos bloqueos, así es que vamos a trabajar con este arcángel de manera consciente, serena, en silencio, con nosotros mismos. Tienes toda la semana. Sagitario. Mi querido tocallito de signos, tenemos al arcángel Raziel. Es un buen arcángel porque es el que nos permite tener desafíos, ir más allá, avanzar. Porque, mire, tal vez ya hemos logrado muchísimas cosas porque los sagitarianos siempre vamos para adelante. Pero es momento de lanzarnos a un nuevo reto, a un nuevo desafío, y este arcángel Raziel nos va a decir cómo, por dónde, cuál es el reto que más nos conviene. Así es que vamos a escucharle. Capricornio. Sofía es el arcángel, que no es un arcángel como tal. Sofía es la representación del conocimiento de acuerdo a los griegos. Y bueno, en esta ocasión es una energía que se va a manifestar en ti, llenándote de sabiduría, de conocimiento, de bienestar. Te va a permitir encontrar los caminos de manera adecuada. Así es que vamos a ponerle mucha atención al conocimiento que hay en tu interior. Recuerda, no es un arcángel como tal, pero sí es una frecuencia vibratoria. Acuario. Tenemos a Sahakiel, que es el arcángel de la realidad. Y es importante que seamos conscientes, que sepamos qué es lo que queremos, hacia dónde vamos y tengamos los pies bien puestos en la tierra, pero no te olvides también de soñar.
Se vale soñar, Piscis. Tenemos a Ceruch, que es el de la fuerza física. Así es que hoy, Piscis, vamos a hacer ejercicio para que aprovechemos toda esa actividad energética, material, pero también lo puedes emplear para ayudarte en cuestiones económicas. Así es que aprovecha estos arcángeles y, como siempre le digo, señor, señora, el secreto de todo está en mantener una actitud siempre positiva, siempre amable, respetuosa ante cualquier circunstancia, sonriente, porque la sonrisa es contagiosa. Y bueno, vamos a ver qué es lo que Andrés nos tiene. Si a usted, señor, señora, le interesa ayudar a otras personas, lo que sigue le va a interesar, estoy seguro. Y recuerda que lo que tú crees en este momento, eso es lo que vas a crear a tu futuro.